base, que por ahí es lo más complicado de esta unidad. Pero bueno, vamos a ir resolviendo cada una, y cualquier cosa, si en alguna sufrieron un montón y hay alguna pregunta, la debatimos. Comenzamos entonces la corrección de este TP de la unidad 26, o sea, de sistema respiratorio. ¿Qué pasó? ¿Pudieron entrar al final al Moodle? Sí, ahora yo pude meterme, pero bueno, el práctico ya lo hice en papel. Voy a ver si me paso las respuestas para tenerlo, pero Bueno, fíjense si no, porfa, porque han habido algunas interferencias de algunos antivirus con la plataforma y los han ido solucionando, pero el tema es que algunos por ahí no han reseteado el historial de la máquina, entonces les sigue bloqueando o enlenteciendo la máquina. Por eso les pido, porfa, no se queden colgados así esperando. Ya debería funcionar bien. Sí, totalmente, Cami. Y encima, no solo ese antivirus, sino que tiene como vendido a otros antivirus que quizás no con el mismo nombre, en realidad han generado interferencia. Entonces, porfa, mándenle una captura a la Ale, así la Ale puede ir solucionando. Yo a todos los chicos que ven la presencialidad les pregunté y me dijeron que les habían solucionado el problema. Entonces no se queden así colgados, porque ahora vienen muchas instancias de exámenes, si bien algunos los vamos a rendir en forma presencial, vienen también de forma virtual, entonces lo ideal es que la plataforma de cada uno funcione bien. Entonces, tengo entendido que ya han solucionado todos los problemas, por lo menos lo que me bloqueaba a mí la página, la Dani, a toda la gente que le he preguntado lo han solucionado, así que mándenle una captura a la Ale, y así les queda funcionando bien. Es más, hemos sacado todos los videos, solo quedaron los complementarios, pero hemos sacado también todos los videos de las unidades y lo hemos dejado solo en la lista de reproducción para que vaya más fluido y no tenga tanto que cargar de información y puedan acceder por lo menos a los TP y al examen de forma fácil. Bueno, la primera pregunta me hablaba de la presión parcial de oxígeno y me nombraba determinados lugares o espacios en los cuales siempre yo me voy a tener que acordar solo de 2 presiones parciales de oxígeno y 2 presiones parciales de dióxido de carbono. No es mucho lo que la facultad les pide, no es que sea una constante en absolutamente todas las arterias y venas del cuerpo. Sin embargo, la facu les pide que sepan nada más en promedio la presión parcial de oxígeno en la sangre oxigenada, que es de 100 milímetros de mercurio, y desoxigenada, que es de 40. Y de la misma forma del dióxido de carbono. Una presión parcial de la sangre desoxigenada o pobremente oxigenada, que sería de 46 milímetros de mercurio, y 40 cuando está oxigenada. Nada más. Entonces lo que yo me tengo que fijar en el recorrido es en el tramo que me está preguntando, ¿hay sangre oxigenada o hay sangre desoxigenada? Acá me nombra la arteria aorta. Lógicamente la arteria aorta es la primera rama que sale del corazón cuando la sangre viene oxigenándose del pulmón. Así que cualquier arteria menos la pulmonar tiene la presión máxima de oxígeno. La vena pulmonar es la excepción de las venas. Todas las venas llevan sangre con poca cantidad de oxígeno, menos la vena pulmonar, porque es la que regresa del pulmón, en la cual yo voy a presentar la misma concentración de gases que en el alveolo. Entonces, en este caso, lo que me nombraba y con respecto al oxígeno es de todos 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Podían sí, confundirse en realidad en estas opciones de última con la primera, que se confundieran una vena que llevaba sangre desoxigenada, pero incluso en las opciones me nombraba porcentajes que son del dióxido de carbono y ni siquiera del oxígeno. Bien, 2. Marquemos lo incorrecto con respecto a la mecánica respiratoria. A ver, ¿qué tengo que acordarme de la mecánica respiratoria? Primero, nosotros respiramos por presión negativa. Entonces la presión negativa significa generar una presión justamente negativa en el alveolo gracias a un aumento del volumen, y el aumento del volumen de la cavidad torácica hace que la presión disminuya. ¿Qué es lo que pasa en el abdomen? Y obviamente lo contrario, porque si yo pienso en el diafragma, que es el músculo que me divide el tórax y el abdomen, si yo achico el tórax, obviamente el abdomen se aumenta y viceversa. Entonces, la presión abdominal siempre es inversa a la presión que yo tengo en la cavidad torácica. Pero por otro lado, hay una diferencia entre lo que yo tengo dentro del alveolo y lo que estoy presionando, que son la pleura, ¿sí? Porque la cavidad pleural, si yo estoy ensanchando la cavidad torácica, porque estoy aumentando los alveolos, ¿sí? O sea que yo genero un aumento del volumen para que disminuya la presión. Obviamente, la presión en la pleura se va a volver mayor, va a pasar de ser negativa a ser positiva, no como me dice acá, pasa de ser positiva a ser más positiva, ¿sí? Porque también es inversa a la presión que hay en el alveolo dentro del pulmón. ¿Se entiende esto? ¿La marcaron bien esa opción o no?
No, pero ahora sí se entiende. Bien, a ver, en la B me dice, la inspiración, ¿sí? Genera una presión abdominal que aumenta. No, ¿por qué? Porque la inspiración es activa. ¿Para qué es activa? Para aumentar el volumen del tórax. ¿Por qué aumento el volumen del tórax? Porque quiero disminuir su presión. Entonces, ¿qué pasa con el diafragma? Desciende. Si el diafragma desciende, está empujando el abdomen. Entonces, si empuja el abdomen, la cavidad del abdomen se reduce en volumen. ¿Qué pasa si achico el volumen con la presión? ¿Qué pasa si achico el volumen? Aumenta la La presión. presión aumenta, ¿sí? Entonces, si aumenta la presión en el abdomen es porque se reduce en el tórax. Si aumenta en el tórax es porque se reduce en el abdomen. En la inspiración hay una presión abdominal que aumenta, ¿sí? Es correcto esto, porque justamente es inverso a lo que pasa en la cavidad torácica. Y bueno, después la C y la D me hace una combinación entre qué es lo que sucede con el diafragma y con el gasto de energía, o sea, mecanismo activo o pasivo. Recuerden que cuando yo inspiro, que es un mecanismo activo, es porque gasto energía en contraer el diafragma y en contraer los músculos respiratorios como los intercostales externos. Puede haber otros accesorios, los intercostales internos, los escalenos, el esternocleidomastoideo, lo que sea, pero siempre es contracción, gasto de energía activo. Ahora, ¿qué me tengo que acordar también del diafragma? Además de que se contrae, que como tiene una forma de cúpula, su contracción significa que se aplana. ¿Sí? Entonces, se contrae y se aplana el diafragma. Se relaja y vuelve a su forma en cúpula en la expiración, en el mecanismo pasivo. ¿Bien? Sí, Bueno, vamos a la 3. En la 3, así como ayuda, porque no podrían no haberme puesto el gráfico y yo tener que recordarlo, me dice que de acuerdo al siguiente gráfico marque la opción correcta. ¿Qué me muestra el gráfico? Y bueno, una situación en la cual veo el porcentaje de saturación de la hemoglobina con respecto al oxígeno, por eso se llama oxihemoglobina, con respecto a la presión parcial de estos gases en sangre, ¿sí? O sea, la presión de oxígeno en milímetros de mercurio. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, yo veo una gráfica en forma sigmoidea y no en forma lineal, porque ya estudiamos el cooperativismo que tiene la hemoglobina con respecto al oxígeno, ¿sí? Por eso me da esta curva. Y veo una curva tentativa de desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda, que yo tengo que conocer los distintos factores que la desplazan. ¿Cuáles eran esos factores? Los factores que fomentan que la curva de la hemoglobina se desplace hacia la derecha es que yo entregue más oxígeno en los tejidos. Fíjense, si yo tenía una presión de 40 milímetros de mercurio, por ejemplo, la sangre ya plenamente desoxigenada, en una curva normal yo tengo el 70% saturado. Si cualquier situación en el organismo me demanda más oxígeno, la curva se desplaza hacia la derecha, porque si ustedes se fijan, la curva desplazada hacia la derecha ha descendido en el porcentaje de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que ha soltado más oxígeno. ¿Qué es lo que me lleva a soltar más oxígeno en los tejidos? Cualquier fenómeno que aumente la presión de dióxido de carbono en la sangre, que aumente la temperatura corporal, sensado por los termorreceptores del cuerpo, que aumente la concentración de protones, que significa lo mismo que disminuya el pH, o que aumente la concentración de 2,3 difosfoglicerato, que es un compuesto intermediario de la degradación de moléculas orgánicas para medir el gasto de ATP. Por eso es directamente proporcional a la PCO2. Porque si yo degrado más moléculas orgánicas es porque necesito más ATP, eso aumenta la temperatura, eso libera más dióxido de carbono y también libera más 2,3 difosfoglicerato en la sangre. Están censados por quimioreceptores, así que son variables en sangre. Fer, ¿estás en la llamada? Que creo que una de las preguntas que me habías hecho tiene que ver con esto. Sí, sí. Bien. O sea, estoy censando en sangre, porque en realidad son los quimioreceptores periféricos y vulvares, o sea, los centrales, los que censan estas variables para decir, a ver, ¿qué hago? O sea, desplazo la curva, no la desplazo, aumento la frecuencia respiratoria, no la aumento, ¿sí? O sea que siempre son variables en sangre. Entonces, en base a esto y con este principio, para entender por qué se desplaza hacia la derecha, obviamente todo lo opuesto lo desplaza hacia la izquierda. La opción A era la correcta porque me dice que una disminución del pH, que significa un aumento de la concentración de protones, lleva a que la curva se desplace hacia la derecha,
para liberar más oxígeno en los tejidos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que está mal de la B? Que dice que se desplaza a la izquierda y que implica un mayor aporte de oxígeno a los tejidos, es lo contrario. Perfecto, o sea que si tengo una disminución de la temperatura, como me viene diciendo la consigna, la curva se desplaza hacia la izquierda, hasta ahí vamos bien. Lo que está mal es esto, ¿sí? O sea, si yo acá pondría menor, la opción estaría bien. Es lo que pasa cuando hace frío, chicos. Cuando hace frío, disminuye la temperatura basal, la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda para reservar oxígeno. Se hace más celosa del oxígeno para poder aportarle solo a los órganos vitales. Por eso le llega menos sangre y le llega también menos oxígeno a los tejidos. Cuando hace mucho frío, por ejemplo, cuando yo estoy en altura, ¿qué pasa con el oxígeno en los tejidos? Empieza a decaer. Por eso se me ponen los dedos violeta, la boca violeta, que significa cianótico. Sí, pálidos, Cami, nos ponemos porque hay una vasoconstricción. Mando la sangre para regular la temperatura. Pero además de eso, hay una disminución de aporte de oxígeno a los órganos que no son vitales, los cuales los vuelve violáceos. La piel se ve toda blanca, pero en determinados lugares, por la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, se vuelven de color cianótico, que es el color que toma en realidad la sangre, o sea, cuando la disminución de sangre en realidad a los tejidos lo vuelve pálida, pero la disminución de oxígeno lo vuelve cianótico y le da ese color violáceo. A la nariz, a los labios, a la punta de los dedos, los lugares en donde yo menos suprimo el oxígeno, o sea, menos cantidad de sangre y menos cantidad de oxígeno llega. Entonces tengo doble parámetro. La temperatura se trata de regular por hacer una vasoconstricción periférica, pero además de eso, la hemoglobina se hace más celosa de ese oxígeno y no lo quiere soltar. En la C me dice, cuando un individuo realiza actividad física, bien, aumenta la temperatura, perfecto, estoy metabolizando más compuestos para obtener más ATP, desciende el pH, también está bien, porque al aumentar la concentración de dióxido de carbono lo desplaza y aumenta los protones, por eso disminuye el pH, y me dice lo que ocasiona un desvío de la curva hacia la izquierda para asegurar un aporte de oxígeno al músculo. Esto es lo que está mal de esta opción. No es a la izquierda, es hacia la derecha. Si todo va en consecuencia de lo que venimos viendo, desplazo todo hacia la derecha si necesito liberar más oxígeno porque el cuerpo está demandando más cantidad porque está en actividad física o aumenta la temperatura o lo que fuera. Y en la última me dice, frente a la actividad física, el pH desciende, lo mismo que la temperatura. No, la temperatura aumenta, lo que vamos a decir en la anterior. Aumenta el 2,3 difosfoglicerato, aumenta el dióxido de carbono, desvío la curva hacia la derecha para entregar más oxígeno, todo lo demás está bien, pero la temperatura aumenta en la actividad física y no disminuye. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda de la curva más allá de las opciones? No. Cuando estás en las alturas y se produce la aclimatación, ¿la curva se vuelve a desplazar a su estado normal, digamos? ¿O se mantiene siempre en la izquierda? En realidad, cuando vos estás subiendo en altura, siempre la hemoglobina tiende a hacerse más celosa del oxígeno y desplazar hacia la izquierda. ¿Qué significa aclimatarse? Que, digamos, nosotros vayamos acostumbrando a los tejidos al menor aporte de oxígeno con la misma eficiencia de la tasa metabólica. Entonces, si vos comparás una persona en altura que no está aclimatada con una que sí, la persona que sí está aclimatada tiene un desplazamiento de la curva más hacia la normalidad, o sea, más hacia la derecha del otro, o el otro más hacia la izquierda de lo normal. Es depende de quién compares. Si vos comparás una persona con respecto, o sea, una persona normal, no aclimatada, en altura, se desplaza hacia la izquierda. La persona que está aclimatada es que cada vez desplace menos su curva hacia la izquierda ante la misma altura. Por eso, aclimatarte, ¿sí? Para que te llegue la misma presión de oxígeno a los tejidos o que tu metabolismo se acostumbre a esa menor tasa y en realidad redistribuye ese oxígeno a los órganos vitales. ¿Se entiende? Bien, sí, gracias. No, es nada. Bueno, vamos a la 4. Me dice que marque la correcta con respecto a los fenómenos de la expiración. Como ya dijimos, el proceso de expiración es un proceso pasivo en el cual yo estoy liberando el aire que quedó dentro del pulmón, porque al relajar los músculos inspiratorios, yo ahora voy a hacer que dentro del pulmón se reduzca el volumen y aumente la presión.
¿Qué dijimos que pasaba en la cavidad abdominal? Lo contrario. Si se reduce el volumen en el tórax, aumenta en el abdomen, ¿sí? Si dentro del pulmón, o sea, de toda la cavidad torácica, está aumentando la presión, entonces disminuye en el abdomen. Por eso esa está mal. Debería decir disminución y no aumento. Bueno, obviamente sabemos que la contracción del diafragma es una condición para inspirar y no para expirar, y me dice aumenta el volumen de la caja torácica. No, si el aumento es lo que yo hago cuando inspiro. O sea, desciendo el diafragma y contraigo los intercostales para que aumente el volumen. Entonces eso pasa en la inspiración, y en la expiración que pasa lo contrario. Disminuye, ¿sí? Siempre acuérdense, la cavidad abdominal contraria a la cavidad torácica. ¿Por qué? Porque el diafragma, el principal músculo inspiratorio, me divide el tórax del abdomen. Si estoy reduciendo el volumen en un lado es porque en el otro está aumentando. ¿Sí? ¿Dudas con esa? No, dice. ¿No? Bueno. 5. Respecto al dióxido de carbono transportado en sangre, indique cuál de las siguientes opciones es correcta. La primera me dice que viaja unido al grupo hemo de la globina. Eso está mal porque primero que el grupo hemo se une a la globina en la hemoglobina, pero en realidad el dióxido de carbono no viaja unido al grupo hemo como el oxígeno o el monóxido de carbono, sino que el dióxido de carbono se une a la globina, que es a la parte proteica de la hemoglobina. ¿Sí? Eso es lo que está mal de esa opción. Y de hecho en la C, que está bien lo que dice, lo que está mal es el porcentaje, porque la globina se une al dióxido de carbono en ese grupo, pero el Curtis les dice en un promedio de 5 al 30%. Hay en otra bibliografía que por ahí lo redondea y les dice el 25%. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, dice, pero del 5 al 30, o sea, el 10 está comprendido en el medio. Sí, es verdad. O sea que no es del todo incorrecta. Pero si se fijan en la B, como siempre, buscamos la respuesta más correcta, más atinada, ya el porcentaje es mucho más preciso en lo que viaja unido, o sea, disociado, perdón, como bicarbonato, que es de un 65, un 70%, en otra parte de la bibliografía directamente les dice el 65%, que gracias a la acción de la anhidrasa carbónica, en realidad yo obtengo justamente el viaje, digamos, de este componente generalmente como bicarbonato. Grupo amino, Fran, vos acordate que cualquier proteína tiene un extremo carboxilo y un extremo amino. Cuando te dice que viaja unido al grupo amino, es al grupo amino, o sea, al extremo amino de la globina, que es la proteína. ¿Sí? O sea, dentro de la globina, en el grupo amino y no en el carboxilo. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, ahora sí. Gracias. Bien, no, de nada. Acuérdense que esto no pasa igual con el monóxido de carbono, por eso tan grande la intoxicación, porque ocupa el lugar específico en la unión con el mismo centro del grupo hemo que usa el oxígeno. Entonces por eso se necesita una presión mucho mayor de oxígeno para desplazarlo. ¿Sí? En cambio, la unión del dióxido de carbono lo hace dentro de un grupo funcional que es distinto al cual se une el oxígeno. Bueno, y el ADN dice que en la aorta hay un 0% de dióxido de carbono. Es verdad que la sangre desoxigenada tiene menos cantidad de dióxido de carbono, pero nunca se olviden de la ley de Fick. La ley de Fick me dice que hay un intercambio de acuerdo a las presiones parciales de los gases. ¿Por qué yo igualo en la sangre arterial la presión que hay en el alveolo? Si yo debería compensar entre los dos. Y porque el alveolo es enorme y el capilar que pasa es muy chiquitito, entonces logran igualarse las concentraciones con las presiones que hay dentro del alveolo. Pero en ese alveolo, después de atravesar todo el espacio muerto y el porcentaje que yo tengo de gases, llego con una presión de 100 milímetros de mercurio, de oxígeno y de 40 de dióxido de carbono. Así que no voy a poder bajar más la cantidad de dióxido de carbono en la sangre arterial que 40. Nunca va a haber 0. ¿Sí? Ojo con esto, porque en el aire yo digo, pará, pero la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono que hay en el aire total de 0,03, me da una presión tan bajita que debería ser la presión del aire que yo inspiro. Sí, claro, pero ese es el porcentaje o la presión en la mezcla total de aire. Pero después a mí me entra una parte de ese aire y en todo un trayecto hay un espacio muerto donde no hay intercambio, se concentra más dióxido de carbono, se pierde presión de oxígeno, no hay una presión de 170 o de 149 como el aire seco que tiene esa presión de oxígeno, y a mí en el alveolo me llega a 100 y 40.
sea, 100 de oxígeno, 40 de dióxido de carbono. Entonces, ese es el que voy a tener en la sangre arterial. Obviamente, chicos, es una reducción simplificada terrible de la presión que yo puedo encontrar, pero bueno, es la presión que se toma como parámetro, como promedio, y que Curtis les dice que tomen como referencia, o sea, que la facu se los va a preguntar así con respecto a los tejidos, nada más diferencia sangre arterial, sangre venosa o capilar arterial o capilar alveolar, y nada más. Pregunta 6, me dice, con respecto a los epitelios, marque lo correcto. ¿Qué es lo que está mal de la A? Que no es queratinizado. Bien, yo no puedo encontrar epitelio queratinizado salvo en la epidermis. El tapiz interno de la nariz, ¿qué epitelio tiene? Yo no me acuerdo, pero no me gustan los silencios, así que... ¿Puede Miren, la ser parte cilíndrico ciliado? Bien, la parte, a ver, vieron como que en una parte de la bibliografía me habla nada más de la cavidad nasal y en el otro de la nariz y de la cavidad nasal. En realidad, si yo veo la primera parte de la nariz que está llena de pelos, tiene concentración de epitelio plano estratificado, nunca queratinizado, pero un epitelio que para entrada es el mismo que hay en la boca. Pero rápidamente, cuando va llegando a lo que es la cavidad nasal, empieza a transformarse en un epitelio cilíndrico o pseudoestratificado o cilíndrico pseudoestratificado, como les nombra en esta parte de la unidad, ciliado, con células caliciformes, secretoras de moco, y que después se continúa por toda la cavidad nasal, ¿sí? Nunca va a ser queratinizado, ¿sí? En la primera parte o en el vestíbulo de la nariz yo puedo encontrar epitelio plano estratificado, pero nunca queratinizado. Ahora, ya metiéndome en la cavidad nasal, o lo que pasa en los senos paranasales, como me dice la opción B, yo ya tengo el epitelio propio del sistema respiratorio, o el más abundante, porque existen otros, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Es el más abundante, pero no es el único. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en la faringe, que es un órgano en común también con la boca, vuelvo a encontrar epitelio plano estratificado, y de hecho en la primera parte de la laringe hasta las cuerdas vocales también me encuentro ese epitelio. Recién debajo de las cuerdas vocales empieza de vuelta el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, por eso la C era la opción que estaba correcta. Y de ahí continúo con ese epitelio hasta que llego a los bronquiolos respiratorios y alvéolos, en donde hay un epitelio plano simple. ¿Sí? No como en los senos paranasales, como me dice la opción B, pero sí es correcto lo del alvéolo. En el alvéolo y en el bronquiolo respiratorio, que es la superficie de contacto y de intercambio, o sea, de matosis, sí hay un epitelio simple, o sea, plano simple o escamoso simple. Bueno, y el D me dice que existen vellosidades en la membrana apical. Acuérdense que las vellosidades son especializaciones propias de epitelios como el enterocito, o sea, como el epitelio intestinal, para aumentar la superficie de absorción, pero no estoy aumentando la absorción en el epitelio respiratorio, sino que lo que quiero es protegerlo para que el aire llegue lo más purificado posible. Entonces, la especialización de la membrana apical del epitelio respiratorio son los cilios, por eso todo el tramo es ciliado, salvo obviamente en el de intercambio, pero no hay vellosidades, o sea, o microvellosidades. Bien, la 7 me pide que marque la correcta. La A me dice que los peces poseen un sistema respiratorio denominado branquial, lo cual está correcto, pero me dice que estas branquias son invaginaciones. No hay invaginaciones en los peces porque las branquias son evaginaciones de ese sistema circulatorio que me está sacando la branquia con todos esos vasitos para que se expongan a un fenómeno de contracorriente con el agua. El pulmón aparece como una invaginación de esas hendiduras faringobronquiales que existían en todos los embriones de los vertebrados, pero que se invaginan para formar el pulmón. Algunos bastante sencillitos, como el caso de un anfibio, y en otros mucho más complejo y ramificado, como un ave o un mamífero, pero se considera invaginación al pulmón. ¿Sí? La branquia no, la branquia está para afuera del desarrollo respiratorio, toda la red de vasos, por eso serían evaginaciones. Cuando yo hablo de respiración directa o indirecta, la respiración directa es aquella que a través de la simple difusión, o sea, del intercambio de gases, yo llego a todas las células del cuerpo.
Porque en la B me dice el anéllido presenta una respiración directa. Y yo digo, bueno, pero el anéllido tiene respiración cutánea, o sea, hace simple difusión con el medio. Sí, todos los órganos respiratorios hacen simple difusión, porque el oxígeno y el dióxido de carbono son gases que difunden por la membrana. Pero no es lo mismo entrar y tener que ir a un sistema circulatorio para recircular al cuerpo que entre directamente a las células. Entonces, solo tienen respiración directa una bacteria, un protista, un hongo, o incluso un animal muy sencillo como una esponja, un nidario, como los pólipos y las medusas. Pero cuando ya aparece un sistema que se encarga de transportar esos gases a través de un fluido, sea la sangre u otra cosa, porque en el molusco o en el artrópodo hay un sistema circulatorio abierto, entonces ni siquiera hay sangre sino hemolinfa, pero ya no estoy llegando de forma directa a cada una de las células. ¿Sí? Entonces, no es ni en el anélido, ni en los vertebrados, ni en los artrópodos, ni en los moluscos la respiración es directa, sino indirecta. En el caso de los reptiles, como me dice acá, ya presentan un sistema pulmonar bien formado, por eso era la opción correcta. Sin embargo, en los anfibios no es únicamente la forma que tienen para respirar, de hecho tampoco es la más abundante, sí lo es en reptiles, aves y mamíferos, pero el anfibio todavía está en una transición porque tiene un pulmón bastante sencillito, que se llama pulmón en libro, con poca superficie de intercambio, entonces refuerza su respiración a través de la piel. El anfibio tiene una piel desnuda, sin plumas, ni escamas, ni pelos, ni nada, que tienen los otros vertebrados, para poder llevar a cabo esta hematosis también a través de la piel. Ojo, que encima el anfibio en el estado larvario tiene branquias. Entonces así, por donde yo lo viera, el pulmón como única forma de respirar es incorrecta. 8, me dice, una ministra decide subir el Aconcagua. Entonces me pregunta qué pasa con el aire atmosférico que se respira en ese lugar. Bien, ahora, estamos hablando de una persona que está subiendo una montaña pero sigue respirando aire. Cuando yo hablo de aire, el porcentaje de oxígeno en ese aire siempre va a ser el mismo. Y yo digo, ay, pero ¿qué pasa si el aire está más contaminado y tiene más porcentaje de dióxido de carbono? Bueno, chicos, me lo tiene que aclarar la consigna. Si no, en toda la troposfera yo tomo como promedio que el 21% del gas que yo estoy inspirando es oxígeno. ¿Cuándo cambia esto? Y en un ecosistema acuático. Los animales que respiran en el agua, el porcentaje de oxígeno es de 0,5 y no del 21. Pero en el aire siempre es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo asciendo en altura? ¿Qué es lo que varía? La presión. La presión de toda la columna de aire que yo tengo arriba. Y como nosotros sabemos que la presión parcial de oxígeno es un porcentaje de la presión total del gas que yo tengo arriba, si yo estoy en un lugar donde tengo una presión de 760 milímetros de mercurio arriba, el 21% es oxígeno, pero si yo asciendo y la columna de aire arriba mío es menor, y no es de 760, es no sé, de 740 milímetros de mercurio, y bueno, entonces obviamente el 21% de eso va a ser menor. Quiere decir que a mayor altura, menor presión parcial de oxígeno que estoy metiendo, ¿sí? Y yo digo, ay, también hay menor presión parcial de dióxido de carbono. Y sí, chicos, cualquier presión parcial. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es la hematosis que hace mi cuerpo. Entonces, cuando yo asciendo en altura, estoy respirando menos oxígeno, y en el intercambio, en la hematosis, meto menos oxígeno. Y va a haber menos, o sea, va a haber más diferencia, digamos, de presión con respecto al dióxido de carbono, y va a haber una brecha que, como mi cuerpo consume menos oxígeno y produce más dióxido de carbono, por más de que en el medio haya menos presión parcial de dióxido de carbono, mi cuerpo está generando más. Entonces lo que a mí me importa es que mi cuerpo va a leer, hay poco oxígeno, hay mucho dióxido de carbono. Por ende va a activar todos los mecanismos necesarios a través de los quimiorreceptores para poder compensar ese balance. ¿Sí? Creo que eso responde a otra pregunta que me habías hecho, Fer. Sí, así es. Bien, entonces, a ver, si yo asciendo en altura hay menos presión parcial de oxígeno y por ende hay menos concentración. Recuerden que la concentración es directamente proporcional
a la presión, simplemente yo la mido en presión parcial porque es un gas, pero menos presión de oxígeno es menos concentración de oxígeno en sangre. Mi cuerpo lee que hay poco oxígeno y activa todo en base a ello. Recuerden que dentro de los quimiorreceptores periféricos son más sensibles a la presión parcial de oxígeno y se activan en 7 segundos. O sea, yo necesito tener oxígeno en los tejidos y lo único que responde en consecuencia a eso es el pulmón. Porque ¿qué pasa si yo estoy haciendo más ejercicio y quizás me entra buena cantidad de oxígeno, pero yo estoy produciendo mayor cantidad de dióxido de carbono? Bueno, en sangre ese dióxido de carbono se puede combinar y me puede afectar también, o sea, puede desplazarse para transformarse en protones, y yo tengo toda una compensación metabólica y respiratoria que trate de nivelar la concentración de dióxido de carbono en base a la concentración de protones. En cambio, el oxígeno no hay quien lo libere, aparte del pulmón. O sea, me falta oxígeno y sí o sí voy a llevar a una hiperventilación. ¿Por qué? Porque me falta oxígeno. O sea, si me sobra dióxido de carbono también activo el mismo mecanismo, pero a través de un estímulo distinto. Cuando yo asciendo en altura, lo que activa la hiperventilación y el desplazamiento de la curva tiene que ver con la disminución del oxígeno que estoy respirando. No importa si en la masa de aire que estoy inspirando tiene menos dióxido de carbono, si al fin y al cabo mi cuerpo está produciendo más, y lo que a mí me importa es lo que pasa en mi cuerpo, no lo que hay afuera. Si hay un aire contaminado y tiene más concentración de dióxido de carbono, bueno, cada vez que yo inspiro ese aire, voy a estar inspirando menos concentración de oxígeno porque el aire está atestado de dióxido de carbono. Entonces lo que va a activar en mi cuerpo es un estímulo distinto, ¿sí? Porque estoy respirando un aire más contaminado, pero el resultado es el mismo, voy a hiperventilar igual porque me está llegando menos oxígeno. ¿Se entiende? Bien, la única entonces que era correcta era esta, porque todas las demás deberían decir menor y no mayor, y acá no es ni menor ni mayor, sino que el porcentaje de oxígeno es el mismo. ¿Sí? Salvo que cualquier condición me hablen de un aire que es distinto, la presión, el porcentaje de la presión es igual. Por ejemplo, cuando decimos que una persona está contaminada con monóxido de carbono y yo le tengo que meter más cantidad de aire artificial con una presión parcial mayor de oxígeno, bueno, estoy metiendo una mascarilla con oxígeno que tiene, no sé, una presión del 80%. Bueno, es artificial, o sea, lo estoy haciendo intencionalmente para desplazar, por ejemplo, en ese caso, el monóxido de carbono, pero el aire atmosférico siempre tiene el mismo porcentaje. Pregunta 9. Tengo que marcar la incorrecta con respecto a las vías respiratorias inferiores. La primera me habla de la bifurcación de los bronquios principales o primarios, derecho e izquierdo, que se hace justamente a la altura de T5, donde termina la tráquea, en un punto que se llama carina, y la opción es correcta. Ahora, la B me dice que el bronquiolo tiene en su pared solo músculo liso. Bueno, primero que el bronquiolo depende qué bronquiolo sea, pero el bronquiolo cuando termina, el último bronquiolo, sigue teniendo como una disminución paulatina de las fibras irregulares de cartílago que empiezan a hacerse irregulares justamente en los bronquiolos lobares o lobulares, que son las que van a los lóbulos de los pulmones y cada vez se distancian más hasta llegar a una fina capa. Pero la última parte del bronquiolo, que igual no me lo aclara la B, que es el bronquiolo respiratorio, ni siquiera tiene músculo, no tiene cartílago, no tiene nada, porque tiene nada más el epitelio plano simple como el alveolo, porque es una superficie de intercambio, ¿sí? O sea, no me aclara qué bronquiolo es, pero igual decir únicamente compuesta por músculo liso, bueno, no, incorrecto. Y la D me dice que el alveolo tiene un epitelio plano simple, que es lo que estábamos diciendo recién, compuesto por neumocitos tipo 1 y 2, lo cual es correcto. Recuerden que los neumocitos tipo 1 son los que no se regeneran y generan el 95% de la superficie de intercambio, y el neumocito tipo 2 sí es el que se reproduce, una célula más cúbica que está ubicada entre medio de estos neumocitos tipo 1 y es el que secreta el surfactante pulmonar para modificar la tensión superficial y evitar que el pulmón colapse. Pregunta 10. Marcamos lo incorrecto con respecto al transporte de gases. La A me dice la mayor concentración de dióxido de carbono se transporta como bicarbonato, ya lo vimos en otra opción, sí, el 65% lo hace de esta forma. La mioglobina tiene una afinidad muy alta, sí,
Justamente por eso, hasta la presión de 20 milímetros de mercurio no suelta el oxígeno ni en pedo, salvo que entre en colapso la mioglobina se lo guarda y no lo suelta. ¿Por qué? Porque tiene una afinidad más alta por el oxígeno. Por eso su curva está como a la izquierda de la curva normal de la hemoglobina. La que está mal acá es la C, porque me dice que la conversión del ácido carbónico a protón y bicarbonato se da por la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, chicos, es una enzima. La enzima es específica. Si yo tengo una enzima específica que cataliza una reacción, no me da lo mismo que vaya para el otro lado. O sea, yo tengo dióxido de carbono y agua que se transforma en ácido carbónico que se ioniza en bicarbonato y protones, y las otras reacciones de vuelta porque son de doble sustitución. Son 4 reacciones distintas. Entonces, si yo hablo de una enzima, y una enzima específica, salvo que la reacción sea espontánea. Curtis solo me pide que me sepa qué hace la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Yo pensé que eso, pero me equivoqué. Convierte el bicarbonato a dióxido de carbono. Y agua. Bueno, y el nombre te lo dice, anhidrasa, anhídrido carbónico. Perfecto, o sea, estoy separando, digamos, a ese ácido carbónico, pero no en bicarbonato y protón, sino en dióxido de carbono y agua. Es una enzima que está dentro de los glóbulos rojos o hematíes. Entonces, no es lo mismo para el otro lado, ¿sí? Hay otras enzimas, hay conversiones espontáneas, la Facu no les pide que sepan otras enzimas, pero sí, obviamente, sepanse bien la función de la anhidrasa carbónica. Y bueno, la D me dice que la hemoglobina tiene una curva de saturación sigmoidea, ya lo hemos visto, se desplaza a la derecha por aumento de protón o disminución de pH, también está correcto. 11, me habla de la comparación de la curva de la hemoglobina de acuerdo a su expresión normal. Bueno, sí, en realidad no estoy introduciendo mucho, Cami, el concepto de ácido, base débil y fuerte, porque creo que todavía no lo alcanzan a ver en química. Ahora que les rotaron las unidades, han terminado orgánica y me parece que están por cinética química, ¿o no? Sí. Sí. Bueno, pero ahora que lo vean, obviamente en química van a tener que repasarlo y les va a servir. Y ahí lo volvemos a repasar, obviamente, en biología. Antes lo dábamos completo, sí, por eso la Dani se los debe haber mencionado. Antes lo dábamos como completo el concepto, porque a esta altura del año ya habían desarrollado ese concepto en química, pero bueno, cuando lo terminen de desarrollar lo repasamos en los talleres en base a ese concepto químico y que terminen de ver pH y los sistemas buffer también en química. Bien, la 11 me habla de una comparación de la hemoglobina con respecto a su expresión normal. Me nombra 2 situaciones, mioglobina y hemoglobina fetal. ¿Qué pasa con la hemoglobina fetal? La hemoglobina fetal es una hemoglobina modificada químicamente, o sea, no tiene 2 cadenas alfa y beta como la hemoglobina común de un adulto, sino que el feto tiene una hemoglobina distinta que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, que está preparada para robarle el oxígeno a la madre, ¿sí? O sea, no es un intercambio entre el aire o sea, entre el solvolo y la sangre. Está su sangre entre la barrera placentaria con la hemoglobina que está del otro lado de la madre. Entonces hacen una competencia y por eso tienen distinta afinidad por el oxígeno. Si la hemoglobina fetal no tendría una afinidad mayor por el oxígeno, no tendría la capacidad de robársela a la madre, y como no respiro por pulmón, respiran por sangre, tendría que haber un desfasaje. Entonces por eso la mujer embarazada desplaza su hemoglobina hacia, o sea, su curva hacia la derecha y el feto hacia la izquierda, ¿sí? Teniendo obviamente mayor afinidad, como me dice acá. Y en el caso de la mioglobina, como vimos recién, tiene también una afinidad mayor, ni igual ni menor como me dice acá, por eso ninguna de esas 2 opciones era correcta. 12, marcamos la correcta de acuerdo a la primera respuesta ante un descenso del pH sanguíneo. Descenso del pH sanguíneo, acidosis. ¿Qué es lo primero que hago si tengo una acidosis? Lo primero. Tratar de eliminar dióxido de carbono, hiperventilar. Bien, hiperventilo. ¿Por qué? Porque si tengo exceso de pH rápidamente, exceso de protones, perdón, por descenso del pH, rápidamente los protones tratan de combinarse con bicarbonato, forman ácido carbónico, de ahí dióxido de carbono y agua, y aumenta el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hace el bulbo? Y lee un aumento de la concentración de protones, un aumento del dióxido de carbono, hiperventila. No me está diciendo que es una situación X en la cual esta persona tiene, no sé, un enfisema pulmonar, un EPOC, un cáncer de pulmón, no sé, lo que fuera, y no puede hiperventilar y tiene que compensar por otro lado. Entonces,
Si a mí me dicen primer respuesta, la más rápida es respiratoria. Sí es verdad que si el pulmón está afectado, y bueno, trato de liberar el exceso de protones por sangre, retengo bicarbonato para que se asocie en riñón, o sea, puedo hacer otros mecanismos. Pero la primera respuesta es hiperventilar. La primera. ¿Sí? Por eso no tengo que dudarla, salvo que me pongan en una situación en la cual la acidosis no es de origen metabólico, que sería lo más común, sino que es respiratorio porque el pulmón falla, bueno, veo otro mecanismo. Pero si no, la compensación siempre es respiratoria. Bueno, la 3 era bastante fácil porque en realidad les preguntaba sobre la estructura, es más, con un esquema como los TP de la facultad, en el cual por ahí preguntaban asociaciones de 2 preguntas, o todas son correctas, todas incorrectas, y bueno, claramente acá se dan cuenta que el error en la C es que la hemoglobina no tiene átomos de cobre en el centro, sino de hierro. ¿Sí? ¿Quién tenía de cobre? La hemocianina, creo, algo así era. Perfecto, la hemocianina. De la misma forma que esta metaloproteína tiene hierro en la hemoglobina y tiene cobre en la hemocianina, era el mismo grupo porfirínico en la clorofila, nada más que de un anillito, pero que en el centro tenía magnesio. ¿Sí? Entonces, dependiendo obviamente de este átomo y lo que asocie, va a funcionar o acoplarse, no sé, una cadena de transporte de electrones como lo hace la clorofila, y en este caso decide ceder sus electrones al oxígeno, ¿sí? Para poder transportarlo y no una cadena de transporte de electrones. De lo mismo que los átomos de cobre en la hemocianina. Bien, y en la 14 me habla de un paciente que ingirió una elevada cantidad de ácido acetilsalicílico, o sea, aspirina, cual intoxicación de niño sumamente común que agarra la tableta de aspirinetas como los caramelos y se las manda rápidamente, y lo primero que hace la mamá es darse cuenta de que el niño se intoxicó con aspirinetas, que ha empezado a hiperventilar. Volvemos a lo mismo, tiene una acidosis de tipo metabólica, lo primero que yo voy a hacer es hiperventilar. ¿Pero qué significa que yo hiperventilo? Es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el estímulo y cuál es la respuesta? El estímulo es, hay más ácido. Lo primero que hace en sangre ese exceso de ácido es producir más dióxido de carbono. Entonces esas dos señales llegan al bulbo y por eso el individuo hiperventila. Si a mí me hubieran puesto en la opción, como acá dice, se hiperventila, o sea, se presenta una hiperventilación que disminuye la PCO2, o sea, me está hablando de que la hiperventilación ya me da parte de la respuesta. Ahora, si en la opción les hubieran puesto, se incrementa la PCO2 y por eso el individuo hiperventila, también está bien. Entonces uno dice, no, bueno, entonces para la acidosis me aumenta la PCO2 o me la disminuye. Chicos, lean bien la consigna. Una cosa es estímulo y otra cosa es respuesta. El aumento de la PCO2 es un estímulo que se da debido a la compensación que hago por la acidosis. Inmediatamente cuando yo empiezo a generar la respuesta, que es la hiperventilación, ¿cuál es la respuesta? Desciende la PCO2, desciende la concentración de protones, o sea, aumenta el pH. Una cosa es el estímulo y otra cosa es la respuesta. Entonces, depende cómo me lo redacten, es cómo es correcto. Si me hubieran puesto, se aumenta la PCO2 y por eso hiperventilo, está bien. Ahora me dicen, se presenta hiperventilación y eso disminuye la PCO2, también está bien. Porque me está hablando uno del estímulo y el otro de la respuesta. No sé si eso tiene que ver con la última pregunta, Fer, que no la escuché bien, la que me hiciste por privado, que tiene que ver con el cuadrito que les sale al final y tiene que ver con que ustedes evalúen cuál es el estímulo y cuál es la respuesta de cada una de estas situaciones. Y por ende, que yo evalúe esa PO2, esa PCO2, ese pH que inicia, digamos, el estímulo para que algo cambie porque hay una acidosis o porque hay una alcalosis, y después cómo se va desarrollando los efectos para que la respuesta sea compensatoria. Acá me están preguntando sobre la respuesta, o sea, la consecuencia, que eso es lo que sale en el cuadrito final. Cuando le sale, después de la respuesta, ¿qué pasa? ¿Se entiende? Sí, Claro, la duda que a mí me había quedado es que eso, cuando estás en la altura, el primer estímulo, lo que sucede es que la presión caería, ambas, de oxígeno y dióxido, pero cuando yo, el bulbo y todo eso trata de retomarlo a la normalidad, ¿qué pasaría con eso? ¿La aumentaría, digamos? Claro, porque cuando vos estás en altura,
en realidad lo que sensan tus quimiorreceptores es la disminución de la presión de oxígeno, no le calienta que haya bajado la de dióxido de carbono. Porque vos fíjate que los receptores periféricos y centrales son sensibles a la disminución de la presión de oxígeno y al aumento de la presión de dióxido de carbono y de protones. Entonces, no te importa a vos que haya descendido la de dióxido de carbono, porque el organismo no va a generar una respuesta compensatoria, sí va a generar una por la disminución del oxígeno. Entonces, como la disminución del oxígeno te lleva a una hiperventilación, la hiperventilación como consecuencia va a llevar a que disminuya tu PCO2. Esto que dice disminuye la PCO2 es tuya, no me importa que en el aire haya menos, el tema es que si vos tenés menos oxígeno, producís más dióxido de carbono. Y cuando vos respirás menos oxígeno, tu cuerpo produce más dióxido de carbono porque no tiene oxígeno como compensarlo en ese proceso de degradación, por vía aeróbica y por vía anaeróbica. Entonces, lo importante es que vos hiperventilás para liberar tu exceso de dióxido de carbono, más allá de que en el aire haya menos. ¿Se entiende? Bien, sí. Hay que ordenar toda la secuencia y ver qué es lo que está respondiendo, o sea, por qué el cuerpo responde de una manera o de otra a un estímulo. Si yo tengo menos oxígeno, ustedes piensen que baja la tasa de respiración celular. Y si baja la tasa de respiración celular aeróbica, hay compuestos que se siguen oxidando y siguen pudiendo producir dióxido de carbono, pero empiezan a habilitarse vías anaeróbicas o con una tasa menor, entonces yo no tengo para compensarlo. Y es como que por un lado voy a aumentar todo lo que puedo con el oxígeno que tengo, pero me va a faltar oxígeno. El organismo empieza la compensación de la hiperventilación por la falta de oxígeno, porque no puede completar sus vías aeróbicas en todos los tejidos, obviamente. Bueno, muchachos, ya me he repasado de la hora, no se preocupen que mañana si les queda alguna duda pendiente la vemos antes de continuar con